Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pueblo Libre. Somos los pastores David y Ana Raudales en la ciudad de Roma, Italia. Queremos en esta oportunidad saludarles y desearles que pasen un buen tiempo. Y en primer lugar quiero manifestarles lo que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia. Nuestra iglesia en estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles que hemos estado viviendo, estamos llegando a cada uno de los hermanos de la mejor forma posible, utilizando todos los medios disponibles como plataformas que hoy se están utilizando para llevar todo lo que es estudios bíblicos, todo lo que es palabra de Dios, grupos de oración, grupos de crecimiento. La verdad, el Señor está utilizando todos estos medios también para poder edificar y tener un crecimiento espiritual dentro de nuestra iglesia. Dios está haciendo milagros aún en medio de estos tiempos. Estamos proclamando la palabra de Dios, estamos hablando de ese Dios vivo, estamos llevando el mensaje de Jesucristo de salvación y sobre todo sanando corazones y sanando vidas. Nuestro trabajo es arduo en estos tiempos porque hay muchas personas heridas y doloridas. Así que el Señor hace mucha obra aquí en la ciudad de Roma. Motivo de oración, hermanos. Estamos ahora en Italia sufriendo una segunda ola de la pandemia de COVID-19. Les pedimos que oren porque las estadísticas son devastadoras, pero sabemos que hay un Dios que nos guarda y que nos cuida. Pedimos sus oraciones y asimismo pedimos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por sus oraciones. Que Dios les bendiga y también nosotros cuenten con nuestras oraciones que con todas las semanas nos reunimos a orar y oramos por vosotros. Que Dios siga guardando la fe que el Señor ha puesto en vuestros corazones. Que Dios les bendiga. Arrivederci. Arrivederci. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo culto de adoración. Ha sido una semana difícil de crisis social y política. Sin duda, todos nosotros hemos estado preocupados por los acontecimientos que se suscitaron. Pero volvemos en fe a la palabra de Dios que en Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso, sigamos como pueblo de Dios orando por nuestras autoridades y el destino de nuestra nación. Nuestra confianza sigue estando en Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él siempre démosle la gloria. Dispongamos entonces nuestro corazón para participar de este culto y vamos a invitar al ensamble para que nos comparta esas hermosas alabanzas. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Llegó el momento de que ahora te pongas de pie ahí donde estás en tu lugar y que juntos le cantemos a Dios con todo el corazón. Únete con nosotros en este maravilloso tiempo. Bendición y gloria, poder y honra
adoración y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Tú reinarás sobre la tierra, tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Entraré a tu presencia, Dios, un sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado. Exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Levanten su voz las damas. Entraré a tu presencia, Dios, un sacrificio de alabanza. Caballeros, con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia,
nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar, su nombre hay que adorar. Exáltale. La palabra de Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, ese es nuestro Dios, que nos fortalece, que nos da la victoria. Canta conmigo esta canción y decláralo. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Su nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es el Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es el Señor. Amado Señor, te exaltamos, Jesús. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera el temor y no temeré. Díselo. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es el Señor.
La salvación es el Señor. La salvación es el Señor. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo de adoración al Señor como iglesia de Cristo. Y en este momento vamos a orar por las misiones. Nos toca el privilegio y la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como Alianza en Pueblo Libre, de orar por nuestros misioneros. Y esta oportunidad vamos a orar por nuestros misioneros en Italia, en Roma, el pastor David y Ana Raudales. Y quizás hacer un énfasis importante sobre un principio misionero. Hay un principio sobre las misiones que nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Miren lo que dice, muy interesante. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es un principio muy importante, hermanos, porque este principio basado en este pasaje, 2 Timoteo 2.2, nos enseña que hay todo un proceso en este principio llamado el principio del liderazgo, la preparación del liderazgo. Y habla de una ruta, de un proceso. Y nos dice allí, en el texto, que hay una selección. Interesante porque el verso 1 dice, tú pues, hijo mío, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le escribe a Timoteo. Y aquí nos enseña que hay una selección. Primero tenemos que seleccionar un equipo de trabajo. Gracias a Dios por nuestra iglesia en Italia, Roma, ¿verdad? Oremos, hermanos, para que esta selección de liderazgo pueda ser preparado, pueda prepararse con la palabra de Dios, la escritura, la palabra de Dios. Y luego viene la tercera etapa, que es la formación. Y la formación está hablando de carácter. Es interesante porque en este pasaje Pablo le va a decir a Timoteo este principio que dice fieles e idóneos. No les dice idóneos y luego fieles. Primero fieles, porque la fidelidad tiene que ver con el carácter de un hijo de Dios. La fidelidad por encima de la apariencia, la fidelidad por encima de, digamos, de toda cosa que puede ser muy vistoso exteriormente, externamente. Así que en la selección, la preparación, también la formación y luego la reproducción. Le dice, haz tú lo mismo esto. Pablo le dice esto a Timoteo. Y es un ejemplo para nosotros, para tener enfocado esta ruta que cada uno de nosotros como iglesia y en nuestra misión allá en Roma, Italia, podamos también seguirlo. Así que estemos orando por nuestros misioneros, que es muy importante orar por cada uno de ellos. Vamos a orar por 3 pedidos que aparecen en pantalla en estos momentos, para poder orar, interceder por esta ciudad que tanto necesita del amor de Dios urgentemente. Ustedes saben que Italia es un país muy religioso, ¿verdad? Y sobre todo la ciudad de Roma. Vamos a orar por estos 3 principios misioneros. Ahí donde nos encontramos, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra nos dice que tú no solamente eres el Dios de individuos, también eres el Dios de familias. Oramos por las familias en Italia, Señor Roma, para que tú le bendigas en la unidad familiar. Ellos están, Señor, enseñando el curso sobre la roca, un curso para matrimonios importante, Señor, este curso. Bendíceles, edifícales, Señor. Ayúdales a los pastores, a los misioneros, a su equipo de trabajo, para que puedan invitar a los matrimonios creyentes de la iglesia, pero también a los matrimonios que aún no conocen a Jesús. Invitados, amigos, familiares, que puedan entender, Señor, que Satanás ha venido a matar, hurtar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia a las familias, a los matrimonios. Gracias por este tiempo, Señor. También oramos
para que tú le bendigas a nuestros jóvenes y al ministerio juvenil que están preparándose en toda una escuela de música. Ayúdale, Señor, capacítalos, entrénalos a estos jóvenes muchachos para que puedan adorarte con sus voces, con los instrumentos. Ábreles puertas, Señor, en la economía y cualquier otra necesidad que puedan tener para cumplir este propósito de la preparación y la capacitación a través de este curso en los matrimonios y también para el ministerio musical para los jóvenes. También oramos, Señor, por las familias, la salud física de las familias. Los misioneros nos comunican, Señor, que Italia tiene un alto índice de contagiados últimamente. Muchas familias, muchas personas han sido contagiadas con el COVID-19 y producto de esto hay un alto índice también de mucha gente que está falleciendo. Señor, ten misericordia. Padre, que las personas puedan ser consoladas, que la iglesia, el equipo, el liderazgo pueda movilizarse para tocar puertas, para que este es el momento de aconsejar, de pastorear, de visitar, de estar como iglesia misionera cerca al corazón del pueblo, cerca al corazón de la gente. Bendice Italia, Señor. Que Italia pueda tener un encuentro personal con Jesús también. Y te damos gracias porque ellos están necesitando un local. Y nosotros creemos en ti y confiamos en ti, Señor. Y sabemos que tú le vas a abrir puertas. Están necesitando un local, Señor, de 150 metros cuadrados como mínimo para la realización de una iglesia allí, en este local. Bendícele, Señor. Que sea en el centro. Ellos están pidiendo en el centro, Señor, de la ciudad. Porque es estratégico, porque es necesario, porque puede haber mayor acceso, una facilidad de acceso de los hermanos y también de las personas que viven a la periferia. Bendice Roma al encuentro con Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor. Adoramos y te bendecimos. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Gloria a Dios, gracias a Dios por este tiempo de orar por las misiones. Y bueno, le damos pase a nuestros pastores Gary y Rosario Ortiz, que tienen anuncios importantes para nuestra iglesia. Amén. Reciban cordiales saludos en este día. Gracias, Pastor Roberto, por esa intercesión a favor de las misiones. Ahora mi esposa y yo tenemos algo importante también para todos ustedes: los anuncios. Así que vayamos preparándonos para volver al santo templo del Señor. Muy pronto estaremos ingresando a adorarle en su santo templo. Para ello usted tiene que ir preparándose. Y hay protocolos que tenemos que también saber. ¿Conoces ya los protocolos que tenemos para ingresar pronto a la iglesia? Algo he podido ver al respecto. Es interesante que podamos verlo todo, ¿verdad? En ese día. Muy bien, para poder conocer un poquito más de los protocolos, a continuación le presentamos un video. Protocolo para la reapertura de iglesias locales de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Perú. La realidad que nos toca vivir nos lleva a tomar medidas de protección para toda la familia de la iglesia y para cuidar la salud de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Se tomarán las siguientes disposiciones. La realización de los cultos virtuales y presenciales se podrán mantener de forma simultánea, permitiendo a los miembros de la iglesia usar alguno de estos medios. La duración de los cultos presenciales será definida según indicaciones del gobierno. De realizarse varios cultos presenciales el mismo día, estos deberán mantener un tiempo prudencial de separación para permitir la limpieza y desinfección de las áreas usadas o por usarse. En las reuniones, se permitirá el acceso a las instalaciones solo a personas usando mascarillas. Asimismo, la iglesia proveerá de jabón, alcohol en gel y mascarillas a quienes lo requieran. El equipo de anfitriones o ujieres deberá estar compuesto por personas no mayores de 40 años, además que no sean vulnerables por enfermedades preexistentes. El control de ingresos será escalonado. Los encargados se ocuparán de que se acceda ordenadamente y evitando aglomeraciones. Al ingresar se dispondrá de un área de limpieza y desinfección de calzado, así como un control obligatorio de la temperatura antes del ingreso.
La distancia de separación personal dentro de las instalaciones será de 1,5 metros. Distancia que también se aplicará a la ubicación de las sillas. Y de ser necesario, se marcarán los asientos utilizables en función del aforo máximo permitido. Se recomendará no asistir a las reuniones presenciales a niños menores de 12 años, personas vulnerables o de la tercera edad, así como a quienes hayan dado positivo al COVID-19. Las personas que hayan tenido el virus e insistan en participar deberán acreditar su alta vía constancia médica. Adicionalmente a ello, en cada reunión deberá estar presente un equipo de profesionales de la salud. Asimismo, se ubicarán carteles informativos sobre las medidas de seguridad e higiene, siempre de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud. Para los hermanos que deseen dar sus diezmos y ofrendas, se habilitarán buzones para sobres y números de cuenta de la tesorería de la iglesia local. Todos los miembros del servicio de la iglesia contarán con la indumentaria de protección completa. Cada iglesia deberá tener un protocolo de actuación propio, siempre tomando en cuenta las particularidades de su congregación. Con estas disposiciones y de manera unida, podremos afrontar este momento que nos toca vivir. Es nuestro deber cumplir con ellas como testimonio de una iglesia que, a pesar de las circunstancias, no se detiene, sino que sigue dinámica y activa, cumpliendo la obra del Señor. Gracias a Dios por esta buena noticia y ya nos vamos preparando cada uno de nosotros para ese tiempo tan importante de estar juntos, pero también protegiéndonos, ¿verdad? Pero también tenemos otros anuncios muy interesantes para ustedes en este día. Y tenemos, ¿qué anuncios? Un anuncio muy importante, queridos hermanos, es considerar la ofrenda de amor. El Señor dice en su palabra que el ojo misericordioso será bendito. Así que les animamos que podamos ser instrumentos de bendición para la iglesia. Usted puede donar un vívere para poder hacer una canastita de ofrenda de amor para los hermanos que lo requieran. Y también, si usted desea, puede hacer su aporte de 30 soles a la cuenta de administración de la iglesia. Otro asunto importante a considerar para la iglesia es nuestros cultos de los miércoles. Nuestro TSD, nuestro tiempo secreto con Dios. No hay cosa más hermosa que estar juntos delante del Señor, buscándolo, clamando a Él, intercediendo unos por otros, porque ahí hay mucha bendición, como dice su palabra. Y finalmente, nuestros cultos de todos los domingos. Es en el día del Señor que nos reunimos para adorarle, para cantarle, para escuchar su palabra, para edificarnos, queridos hermanos. Recuérdanos que son 4 cultos a las 8 de la mañana, a las 9:45, a las 11:30 de la mañana y en la tarde a las 6:30. Muy bien, pero no queremos también de pasar por alto que los líderes, los guías, tienen una reunión muy importante el domingo 6 de diciembre a las 5 de la tarde hasta las 6:30. Tendremos nuestra reunión de liderazgo con el equipo pastoral, así que vaya preparándose para esa reunión, vaya separando su tiempo también. Así que muy agradecido por habernos escuchado y tome en cuenta lo que hemos compartido con ustedes. Y ahora invitamos a nuestra hermana Patti, quien tiene también algo importante para la iglesia del Señor. Gracias, Pastor Gary, y a su esposa Rosario por los anuncios que nos han dado acerca de la marcha de la iglesia. Ahora toca el tiempo de la lectura bíblica y voy a invitarles a abrir sus Biblias en la primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros armaos también del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a invitar al pastor Saúl, porque el día de hoy él tiene la reflexión en la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Saúl. Un gusto poder saludarles, hermanos, en este momento para la reflexión de la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Patricia, por la lectura de este tiempo. Les invito entonces a mantener la Biblia abierta en 1 Pedro, capítulo 4, verso del 1 al 11. El tema que quiero reflexionar hoy, queridos hermanos, es la esperanza de vivir una nueva comunidad, de vivir en una nueva comunidad. Escúcheme, por favor. Pedro sigue con la misma temática hablando del sufrimiento y el padecimiento de Jesús. Recuerden, por favor, que Pedro les está escribiendo a creyentes que estaban experimentando persecución por causa de su fe. Ellos habían sido arrancados de su tierra, exiliados, muchos de ellos muertos, otros estaban padeciendo por causa de su fe. Y Pedro les escribe esta epístola para consolarles, para animarles, para levantarles el espíritu, el ánimo, y lo hace hablando de la gloria de Dios, la esperanza de la venida de Cristo. Pero Pedro también está preocupado porque en medio de esta persecución ellos puedan claudicar en su fe, debilitarse en su fe, de manera que ya no puedan andar ni vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Consciente de esta verdad, Pedro también les da principios sólidos, contundentes, de cómo debe ser la vida de un ciudadano del reino. Y lo hace a través de esta verdad maravillosa. Escúcheme, por favor. Pedro lo ilustra a través del padecimiento de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Miren un ejemplo, por favor, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Se dan cuenta que utiliza el padecimiento de Cristo para enseñarles el principio del ejemplo, para que los cristianos sigan su modelo? En el capítulo 3, verso 18, utiliza la misma estrategia. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y ahora en el capítulo 4 sigue con la misma temática, hablando de cómo debe ser la vida de un ciudadano del reino, y nuevamente utiliza el padecimiento de Cristo. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Interesante, porque creo que es el único autor en el Nuevo Testamento que utiliza bastante el sufrimiento de Jesús como un modelo de vida para vivir en un mundo pagano, antagónico a nuestra fe. En este momento, hermanos, yo quisiera que meditemos, présteme atención, quiero que meditemos en dos verdades con respecto a Cristo. Son verdades extraordinarias que nos ilustra de cómo debe ser nuestra vida. Y a través de estas verdades, Pedro lo explica y saca principios de vida. ¿Por qué? Porque no te olvides, mi hermano, que el evangelio es un estilo de vida. Hemos sido llamados para vivir bajo los códigos, las normas, los estatutos de hijos de Dios, del reino de Dios. Empecemos con la primera verdad. Está en el versículo 1 al 6.
La primera verdad consiste en lo siguiente, que Cristo padeció y murió. Escúcheme, padeció y murió para que tengamos una vida diferente, una vida nueva. Está en el verso 1, lo leo, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En primer lugar, Cristo padeció y terminó con el pecado. Ahora noten, hermanos, el precio que pagó Cristo por nuestra salvación fue altísimo. Tuvo que llevar el pecado, cargar en su cuerpo, experimentar el castigo de Dios por unirse al pecado, por hacerse uno con el hombre pecador. En otras palabras, Él experimentó un infierno total. Por eso dice, quien ha padecido en la carne. Y el padecimiento de Cristo lo podemos ver en tres aspectos. Número 1, el aspecto físico, su sufrimiento físico. Solo quiero señalar aquí, en lo físico fue terrible, terrible era la crucifixión. Pero antes de ser crucificado, toda persona era azotada 40 azotes menos 1, es decir, 39. Y esos azotes, esos látigos, pues laceraban, destruían la carne de la espalda del reo. Es decir, arrancaban, laceraban la piel. Y ya cuando llegaban a la cruz, ya llegaban moribundos, destrozados. Ahora eso, súmale los clavos, las espinas. Realmente era inhumano el sufrimiento de Jesús. A eso le puedes añadir en segundo lugar el sufrimiento emocional, las burlas, los insultos, las blasfemias, las injurias, las maldiciones. Como decía, a otro salvó y no te puedes salvar a ti mismo si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Todas esas cosas iban golpeando a Jesús, lo iban debilitando. Y por último, lo peor de lo peor fue su sufrimiento espiritual. Cargar el pecado de la humanidad, experimentar en su cuerpo el castigo de Dios, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si uno nomás cuando peca, un pecado, dos, cuando pecamos nosotros nos sentimos mal, tenemos culpa, nos sentimos morir. Ahora imagínate todo el pecado de la humanidad en el cuerpo de Jesús. Realmente fue infernal. Por eso que Jesús, me imagino que exclamó en el Calvario cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, sintió el abandono de su padre, se sintió solo, huérfano. ¿Por qué? Porque el Padre por unos instantes lo dejó, porque su Hijo estaba haciéndose pecado, el sufrimiento espiritual. Y todo este padecimiento trajo fruto. Ahora escúcheme para explicarte el texto del verso 1. Cristo en la cruz consiguió 2 victorias sobre el pecado. La primera usted la conoce, la segunda pocas veces se menciona, pero es una verdad maravillosa. Vamos con la primera. ¿Cuál fue la primera victoria sobre el pecado? Que Cristo canceló la deuda de la condenación. Oh, mi hermano, la Biblia dice que pesaba sobre nosotros el acta de los decretos donde está registrado todo nuestro pecado. Somos pecadores en pensamiento, en palabras, en acciones. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sobre nosotros pesaba la condenación de la ira de Dios, del juicio de Dios, de vivir eternamente separados de Dios. Pero Cristo, cuando murió y se hizo pecado, nos dio la salvación, canceló la deuda. Por eso que Él exclamó en el Calvario y dijo, tetelestai, consumado es decir, he pagado la deuda, nos ha librado. Esa es la verdad maravillosa, la primera. Por eso que tenemos salvación. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Ahora soy libre, soy salvo y no tengo condenación. Pero vamos con la segunda que menciona Pedro. Y la segunda es que Cristo desactivó el poder del pecado. Miren por favor el versículo 1 nuevamente dice,
pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo le quitó el poder al pecado para que nunca más tenga dominio sobre nosotros. Aleluya. ¡Qué verdad tan maravillosa! Esta palabra terminó en el griego significa parar, desistir, llegar a su fin, cesar. ¡Qué lindo! Lo puedo comparar con Romanos 6:6 que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Noten esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta palabra destruido es la figura cuando desactivas una bomba de guerra, una granada, que se puede traducir quitarle la actividad completamente, abolir, dejarlo sin efecto. Y el texto termina diciendo: a fin de que no sirvamos al pecado. Oh, mi hermano, qué verdad tan linda se desprende de la cruz. Cristo murió y desactivó, como se desactiva una bomba, desactivó el poder del pecado. Eso quiere decir, mi hermano, que el pecado no tiene más poder, no tiene dinamita, no tiene fuerza. Por lo tanto, podemos decir no a la tentación. Podemos decir: no quiero pecar, no voy a ceder a la lujuria, no voy a ceder a la mentira. Es decir, ahora yo puedo andar en integridad, en santidad y en pureza. ¡Qué verdad tan maravillosa! Cristo consiguió la victoria total y final sobre el pecado, para que tú y yo ya no vivamos más en la práctica del pecado. Ahora escúcheme y pienso con ustedes y reflexiono y digo: si la victoria de Cristo es una realidad, ¿por qué muchos cristianos viven vidas derrotadas, sumergidas en hábitos pecaminosos? ¿Cuál o dónde está el problema? ¿Sabe dónde está el problema? En la decisión. La decisión marca la diferencia. Y Pedro no es ajeno a esta verdad. Y la segunda verdad que habla de la decisión. El versículo 2 dice: armaos del mismo pensamiento. Y noten, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, el cristiano debe decidir no vivir en el pecado. Ahora, permíteme explicarte. Pedro utiliza un verbo interesante. Dice: armaos del mismo pensamiento. Esta palabra armaos significa equipamiento. Es la figura cuando un soldado se equipa con todos sus instrumentos para salir a la guerra. Se puede traducir equipar con armas. Ahora, Pedro está diciendo, para que tomes la decisión de no pecar, Pedro dice: equípate como el soldado se equipa de sus armas para salir a la guerra. Equípate, pero de esta verdad inconmovible. ¿Cuál? Cristo desactivó el poder del pecado en la cruz. Hazlo tuyo, hazlo carne. Por eso dice: armaos del mismo pensamiento. Hazlo tuyo, aprópiate. Cuando viene la tentación, tú puedes decir no, que no te engañe. Tú puedes decir no, porque ya no tiene poder. Cuando te dicen no, tú eres débil, es mentira, mi hermano. Sí somos débiles, pero el poder de Cristo se hace fuerte en nosotros. Como Pablo dijo: cuando soy débil, soy fuerte. Por lo tanto, debe cambiar tu manera de ver al pecado. Cambia tu concepto sobre el pecado. A veces piensas que el pecado es más fuerte que tú, es más poderoso que tú. Era fuerte, era poderoso. Ahora no. Cristo le quitó su poder. Ahora tú eres fuerte en Cristo. Y entonces me dirá: pastor, entonces ¿por qué cedemos? Porque lo afrontas solo, lo afrontas en tu fuerza, no te apropias del poder de Cristo. Acuérdate que la vida cristiana es Cristo en nosotros, la esperanza
de gloria y cambia tu concepto de ti mismo. Ese concepto que tenés, no, pastor, yo soy débil, no, yo no puedo, tantas veces he mentido, tantas veces he sido dominado por el... No, mi hermano, no tengas ese espíritu de autoconmiseración, de lástima. Tú sí puedes, pero en Cristo. Por eso Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte para que repose sobre mí el poder de Cristo. La santidad, la integridad, la obediencia es una decisión, mi hermano. Usted decide en base a esa verdad. Decide andar en integridad, como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni el vino que él bebía. Él decidió. Ojo, y él decidió en un contexto cuando todavía Cristo no había muerto ni resucitado. Pero ahora Cristo venció, mi hermano. Aprópiate de esa verdad. En tercer lugar, Pedro dice que el cristiano ya vivió mucho tiempo en el pecado para seguir sumergido en hábitos pecaminosos. El versículo 3 dice, baste ya, note, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Interesante la pedagogía de Pedro. Ahora Pedro añade otra verdad. Ya no solo dice ármate de este mismo pensamiento. Ahora utiliza la palabra baste ya como una protesta. Esta palabra baste ya en el griego significa suficiente. Ahora usted mira, suficiente. ¿Y esto qué tiene que ver? Permíteme explicarte. Lo que Pedro está diciendo, que ya viviste lo suficiente en el pecado. Ya no hay nada nuevo que descubrir. Ya se descubrió todo, mi hermano. Yo viví 13 años en el pecado cuando fui inconverso. Descubrí que la paga del pecado es muerte. Vivir en el pecado es destruir tu vida. Vivir en el pecado es matar tus hábitos, matar tus principios. Es alejarte de Dios, divorciarte de Dios, hundirte en el pantano esclavizante de un mundo degradante que es la vida de pecado. Ya lo sabemos. Y Pedro dice, baste ya, y es suficiente, no hay nada nuevo. Ahora empieza a andar en la voluntad de Dios. Y Pedro pone 6 aspectos del pecado que mencionan que es muerte y destrucción, que no conviene. Ya no hay nada nuevo que descubrir. Y menciona los 6 pecados de muerte. Miren, número 1, lascivia. Esto tiene que ver con deseo y actividad sexual exacerbados. Concupiscencia es lo mismo, deseo sexual exacerbado y desordenado. Tercero, embriagueces. Esto tiene que ver con desbordamiento y excedente de vino que afectan tu personalidad, tus sentimientos, tu manera de hablar, para que empieces a hablar cosas que no tienen que ver con el Señor. Cuarto, orgías. Y las orgías tienen que ver con fiestas desenfrenadas donde se come, se bebe y se mantiene relaciones sexuales inmoderadas. Quinto, disipación, que tiene que ver con las juergas y las borracheras y la práctica sexual también desenfrenadas. Y por último, abominables idolatrías, que tiene que ver que la adoración a los ídolos es ilícito e ilegal. Esta palabra abominable es ilegal, ilícito. Idolatría tiene que ver con la adoración a las imágenes, es decir, la adoración a las imágenes es ilegal e ilegítimo, porque al único ser que debemos rendirle culto y adoración es a Dios. Ahora me detengo. Présteme atención. De estos 6 pecados yo puedo sacar 2 enseñanzas. 2 cosas significativas de estas 6 cosas que menciona Pedro. Présteme atención. Número 1. ¿Te has dado cuenta que de estas 6 cosas hay un fuerte énfasis en los pecados sexuales desenfrenados? Ahora escúcheme. Mi hermano, joven, señorita, hermano casado, présteme atención. El sexo fuera del matrimonio es fuego, destruye. Por eso Salomón dijo, ¿caminarás sobre brasas de fuego sin que tus vestidos ardan?
¿Caminarás sobre el fuego sin que tus pies se quemen? Te vas a quemar. El sexo que sale fuera de control tiene poder para matar y destruir. Y Pedro menciona todos estos pecados sexuales que se han salido del orden bíblico del matrimonio, desenfrenados. Y hace un fuerte énfasis porque destruye. Joven, cuida tu sexualidad. No caigas en la pornografía. Cuídate de la masturbación porque eso te va a destruir. Te va a destruir. Y la segunda verdad, la segunda cosa significativa, las prácticas sexuales unidas a prácticas idolátricas. Qué interesante, ¿no? Abominables idolatrías. Es decir, hay prácticas religiosas, pero no son prácticas espirituales. ¿Y por qué Pedro une las prácticas sexuales con prácticas idolátricas? ¿Sabes por qué? Porque las prácticas idolátricas no son prácticas espirituales, son prácticas donde el diablo y la carne se mueve. Por eso termina en orgías, en embriagueces, en disipaciones, en abominables idolatrías. Y usted lo puede ver, los grandes bacanales. Ahora Pedro está haciendo una alusión en ese contexto. Volvamos al contexto. Había dos fiestas que eran grandes bacanales que destruían y la gente se desenfrenaba en el imperio. ¿Sabes cuál es? El culto al emperador y el culto al dios Baco, al dios del vino. Toda la gente iba y se desenfrenaba. Y había idolatría, embriaguez, comida, bebida y desenfrenos sexuales. Oh, jóvenes, por favor, cuídese. Donde hay alcohol, mayormente hay sexo. Donde hay embriaguez, alcohol, siempre se termina en abusos sexuales. Cuídese, por favor. Si bien es cierto, hoy no hay un culto al emperador ni el culto al dios Baco, pero en cada reunión social tiene que cuidarse. Cuando van a pasar la fiesta, fin de año, etc. Tenemos que cuidarnos, los grandes bacanales. Y Pedro exhorta a los cristianos a no vivir ya en ese mundo de los gentiles, sino andar en la voluntad de Dios. Y cuarto, les va a enseñar que si ustedes salen de ese mundo y viven en santidad, se arman de este pensamiento como Cristo terminó en el pecado para no vivir el tiempo que resta, Pedro dice, eso le va a traer sufrimiento por tomar esa decisión. Vas a sufrir. Miren el verso 4, dice, a esos gentiles que practican los grandes bacanales, les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y esta palabra ultrajar es blasfemar, o blasfemia. ¿Y saben qué? Pienso en ti, joven, cuando decides vivir contra la corriente, cuando decides vivir en los principios de la palabra, cuando cuidas tu integridad y tu pureza, te va a traer problemas. Tal vez tus amigos te van a dejar, te van a ultrajar, te van a blasfemar, van a hablar mal de ti, van a injuriar, pero no te preocupes. Ahora Pedro les habla de dos verdades maravillosas que anima a estos cristianos para que no se centren en el sufrimiento y esta blasfemia que iban a experimentar, sino Pedro les anima a mantenerse firme en su integridad. Y en el verso 5 y en el verso 6 les habla de estas dos verdades respecto a los paganos. La primera, miren el verso 5, dice que serán juzgados por Cristo. Dice verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dos cosas lindas de este texto. Dice, al que está preparado. ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué dice que está preparado? Porque Jesús se ganó el derecho, escúcheme, se ganó el derecho de ser juez de toda la tierra por ser Salvador. Es parte de su exaltación. Por eso Juan capítulo 5 dice que el Padre delegó al Hijo todo el juicio. El que va a juzgar fue el que murió. ¿Quién le puede decir algo? ¿Quién le puede levantar la voz a Jesús
Si Jesús mismo, al estar parado, al ver las marcas de la cruz, va a darse cuenta, yo fui primero Salvador, yo di mi vida para que no estés en este juicio. Ayer fue tu Salvador, hoy soy tu juez. Está preparado. Y dice la palabra que darán cuenta. Cada uno va a rendir cuenta de su vida, de sus acciones, de su sexualidad, de su manera como vivió, de cómo se mofaron y ultrajaron a los cristianos. No te preocupes, mi hermano, por los paganos que tal vez se pueden burlar de nosotros. Ellos serán juzgados. Y número 2, la segunda verdad está en el verso 6. No tienen excusa porque se les predicó el evangelio. Miren esta frase extraña que permíteme, te puedo explicar. Dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Qué frase tan extraña, ¿no? Te explico. Pedro habla de predicar el evangelio a los muertos. ¿Eso significa que debemos ir a los cementerios y predicarles el evangelio a los muertos que están en el cementerio? Por supuesto que no, porque sería un absurdo. Entonces, ¿a qué se refiere Pedro? Pedro se refiere que estos gentiles, cuando estaban vivos, se les predicó el evangelio, pero que ahora ya han fallecido, ya están muertos. Por lo tanto, ha sido predicado el evangelio a los muertos. Cuando eran vivos se les predicó, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero desecharon el evangelio, la buena noticia, y ahora que han fallecido ya no tienen nada que hacer, serán juzgados a partir de ahora. Qué mensaje tan alentador. No nos preocupemos por aquellos que van a criticarnos por nuestra fe. Ellos van a dar cuenta, ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque ya se les dio la oportunidad de escuchar el evangelio, porque se les predicó cuando estaban vivos, y cuando fallecen ya no tendrán excusa. Y termino con la segunda verdad. La primera es que Cristo padeció y murió para darnos una vida nueva. La segunda, el fin se acerca, porque Cristo viene por segunda vez. Dice el versículo 7, y el fin de todas las cosas se acerca. Qué lindo, qué maravilloso. Oh, mi hermano, cuando la Biblia habla del fin, escúcheme, no está hablando de la destrucción de la tierra, no está hablando de bombas apocalípticas, no está hablando de juicio. No, mi hermano, cuando la Biblia habla del fin de la tierra, el fin de las cosas, está hablando del fin de esta era, la era del hombre, la era del humanismo, el hombre que fracasó en su gobierno, la era de la maldad, del pecado, de la corrupción, ese fin, y empieza la nueva era, la era del reino de Dios, la era de la justicia, la era de la paz, la era cuando Cristo viene y implanta su reino de justicia. ¡Qué maravilloso! El fin se acerca, mi hermano. Pronto se acabará esta era de corrupción, donde el hombre engrandecía al hombre. Viene la era de Cristo, la era de la justicia, la era de la paz. Preparémonos, dice Pedro. Y Pedro da 4 consejos de cómo prepararnos cuando viene Jesucristo. La primera, dice, sed sobrios. Sobrios. Afecta el carácter. Esto tiene que ver con el carácter. La manera de prepararte para la venida de Cristo es trabaja en tu carácter. Sobriedad significa estar en un sano juicio, cuerdo. Oh, mi hermano, cuando Cristo venga, cuida tu carácter, que estés en el juicio, en tu sano juicio, es decir, que estés andando en la fe, firme en tu fe, firme en tus principios, firme en tu amor a Dios, que nada pueda claudicarte. Sé sobrio, sé estable en tu fe. No estés un día animado, el otro día desanimado. No, mi hermano, Cristo viene, vale la pena para que usted esté firme en su fe. Número 2 dice, velad en oración. Y esto tiene que ver con tu relación con Dios. Si hay algo que debes cuidar cuando Cristo viene, es tu comunión con el Señor. Y acá la palabra velar tiene que ver en su esencia abstenerse de vino para estar vigilante.
En otras palabras, no te dediques al vino, sino estate en tu juicio, en tu sano juicio, para estar vigilante como un vigía. Pero dice en oración, en otras palabras, dedícale tiempo, vigila tu relación con Dios, intima con Dios. Y cuando usted intima con Dios, tu sobriedad será firme, tu carácter será firme. Es la mejor manera de afrontar la venida del Señor. Y tercero, dice, y tener ferviente amor entre vosotros, sabiendo que el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice. Y esto tiene que ver con las relaciones. Ferviente amor. Esta palabra ferviente es la idea de agua hervida que hierve. ¿Y qué está hablando? Está hablando de que el amor debe estar fresco, vivo, lozano, no débil, no enclenque. Y escúcheme, Pedro da dos evidencias cuando el amor está ferviente, está lozano, está vivo. ¿Y cuál es? El perdón. Cubre multitud de pecados. ¿Cómo sabes que tu amor está vivo? Mi hermano, ¿cómo sabes cuando tu amor está débil, enfermo, enclenque? Cuando el resentimiento te gana. Cuando no eres capaz de perdonar a los que te fallan. Pero cuando tú eres presto a perdonar, cuando no eres una persona resentida, amargada, rápido te resiente, y cuando eres una persona que sabe perdonar a tus hijos, a tu marido, a tu mujer, sabes perdonar en forma incondicional, no estás sacando cada rato los trapitos al sol, eso quiere decir que tu amor está fresco, tu amor está ferviente, tu amor está vivo. ¿Y sabes por qué? Porque velas en oración. Y lo que le hace ferviente a nuestro amor y andamos en sobriedad es cuando velamos en oración, cuando nuestra comunión con Dios está viva. Y por último, está hablando de que si tienes dones debes ministrar a los demás. Pero antes me olvidaba la segunda cosa de la evidencia cuando el amor está fresco. Habla de la hospitalidad. Cuando tu amor está vivo, no eres egoísta. Abres tu casa, compartes tu techo, compartes tu comida, das hospedaje y lo haces con una sana motivación, porque dice sin murmuraciones. Y por último, el cuarto consejo que dice Pedro, ministra a los demás con tus dones. Y la cuarta manera de estar ocupado cuando Cristo venga, cuando el fin se acerca, es que tu servicio al Señor está vivo, usando tus dones. Los dones, esas capacidades innatas que Dios te ha dado, de ministrar, de predicar, de enseñar, de liderar, lo estás volcando en la vida de la iglesia. No estás ocioso, estás ganando almas, estás pastoreando, estás discipulando, estás sirviendo al Señor. Dos verdades para vivir. La primera, Cristo padeció y murió para darte una vida nueva. Terminó con el pecado, desactivó el pecado para que no vivas más en hábitos pecaminosos, sino vivas en integridad. Y esto es una decisión. Debes decidir cada mañana y cada día. Y segundo, el fin se acerca, Cristo viene. Se acaba esta era del hombre, la era de la corrupción, de la injusticia, de la maldad. Y pronto Jesucristo viene para implantar la nueva era, la era de la justicia, de la paz, de su reino. Y debes prepararte, porque cuando Él venga, te tiene que encontrar velando, no desanimado, sobrio, velando en oración, con tu amor vivo, ferviente, lozano y sirviendo al Señor con tus dones. Y me dirijo a ti, querido amigo. ¿Cómo es tu carácter? ¿Qué hábitos pecaminosos te gobiernan? Yo te invito en este momento a que te apropies de esta verdad, que Cristo terminó con el pecado, lo desactivó para que tú seas una persona, una mujer, un hombre libre para su gloria. Pero debes tomar una decisión. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Y mientras estamos con rostros inclinados, quiero dirigirme a ti, querido amigo. De repente en este momento te das cuenta que
Hay tantos pecados que te gobiernan, que son hábitos, y que ahora te das cuenta que son muerte, que son destrucción, porque la paga del pecado es muerte. Pero has aprendido que Cristo padeció para desactivar el poder del pecado. Y tú te quieres apropiar de esta verdad. Toma esta decisión. Reconoce tu debilidad. Reconoce que estás hundido en este pantano y que ahora quieres ser libre y sano. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo. Dile así: Señor Jesús, yo reconozco que he estado viviendo y andando en hábitos y prácticas pecaminosas que me destruyen, que me matan, que no me dan paz ni satisfacción. Pero esta mañana yo he aprendido que tú has padecido en la cruz para terminar con el pecado. Cancelaste mi deuda y has desactivado el poder del pecado para que no tenga dominio sobre mí. Por eso en este momento te pido perdón y te abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, vengas a ser el Señor y el Salvador de mi vida. Y si usted oró conmigo, querido amigo, yo quiero invitarte en este momento. Ahí en su pantalla usted va a encontrar un número de teléfono de WhatsApp. Comuníquese, escriba. Y ahí le van a contestar algunos pastores, la secretaria, y te van a dar algunos consejos. También en la pantalla usted va a encontrar un link de la plataforma del Zoom para que usted se conecte. Y al conectarse va a haber 2 o 3 pastores que le van a estar recibiendo y ayudando y aconsejando en la decisión que usted ha tomado en este momento. Y querido hermano, termino. Si usted sigue viviendo en hábitos y prácticas pecaminosas, en vano sufrió tanto Cristo. No haga que su padecimiento sea en vano. Vive en victoria. Recuerde que el pecado no tiene más poder. Y recuerde que usted ya no es débil, usted es fuerte en Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios por la exposición y la reflexión bíblica en esta oportunidad. Gracias, Pastor Saúl, por traernos la palabra fresca y poderosa de Dios. Oramos también ahí donde nos encontramos, en casa, en familia, quizás algunos en el trabajo, no lo sé, pero podamos orar al Señor en esta oportunidad por su fidelidad. Recuerde, el ser fiel a Dios con nuestras ofrendas y los diezmos es una manifestación, una evidencia de madurez espiritual. Acompáñame por favor en unas palabras de oración que ahí a continuación estará apareciendo en sus pantallas las cuentas bancarias. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú siempre eres fiel, aún en los momentos no solo de las vacas gordas, sino de las vacas flacas, en momentos de crisis económica, en momentos, aún estos tiempos seguramente, donde ha habido despidos, donde ha habido, Señor, una baja de un porcentaje de los salarios de muchos peruanos. Aún en medio de ello, tú no dejas de ser fiel. Gracias, Padre, por siempre mantener nuestras casas, nuestros hogares y nuestra mesa, Señor, de enviar de tu fidelidad diaria para con nosotros. Gracias por hacer aparecer siempre, Señor, harina en nuestras tinajas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Te bendecimos, Señor, y producto del esfuerzo de tu fidelidad, te damos también para tu obra, Señor, para todos los gastos y las inversiones de nuestra iglesia y para el sostenimiento, Señor, de tus siervos y también de nuestros misioneros a lo largo y ancho de nuestro país, el Perú, y del mundo entero, Señor. Manifiéstate una vez más. Te adoramos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vamos a levantar nuestras voces y darle la gloria a nuestro buen Dios. Oh gran Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti. A ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. A ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Con gran poder mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti. Y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar. A ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. La gloria a ti, solo a ti. Glorioso Jesús, con alto sí, profundos tus caminos, pues no eres tú, y de esto cantaré, que por